A continuación, vamos a presentar al doctor Alfredo Celis, egresado de la gloriosa Promoción Salud y Democracia, Promoción 72, profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Fernando, past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, past presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, reconocimiento como maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología por FLASOC, presidente del Comité de Ética en la gestión pasada del Colegio Médico del Perú y actual vicedecano del Colegio Médico del Perú, doctor Alfredo Celis López, quien hará una presentación sobre el acto médico. Muy buenas tardes con todos los presentes y quienes nos siguen por las redes. Mi agradecimiento al doctor Isa por su gentil invitación a participar de este importante evento para hablar de, me dijeron, del tema el acto médico en el Perú. Yo me he permitido hacerle un pequeño cambio al título y ponerle problemática del acto médico en el Perú y su impacto en la atención de salud. Lo que pretendo hacer aquí es, de alguna manera, si cabe el término, desnudar el acto médico en nuestro país, qué problemática viene ocurriendo en relación a la realización del acto médico. Siguiente. La atención en salud o la atención de los enfermos a través de la evolución de la humanidad viene desde el acto instintivo curativo del hombre primitivo, pasando a formas de curación mágico-religiosas en los albores de la civilización, y luego de esto pasaron varios milenios hasta llegar al acto médico como expresión de un quehacer científico terapéutico de nuestros días. Siguiente. En el año 2011, el Colegio Médico, en un cuaderno de debates en relación a un caso muy sonado, sacó esta definición en este cuaderno de debate que decía: el acto médico es el conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud realizados por un profesional de la salud con el objeto de recuperar la salud. Es la base del ejercicio de la medicina. Yo creo que este enunciado encierra un error, porque el acto médico no es el conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud, sino por el médico. Porque profesionales de la salud hay como 8 o 9, nutricionistas, psicólogos, tecnólogos, enfermeras, obstetrices, todos son profesionales de la salud. Y acá tendría que ser por el profesional médico. La siguiente. Y hay diversas definiciones. Siguiente, por favor. Conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud. Es el acto en el cual el médico actúa como profesional de la medicina para prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar. Su significado habitual se suele circunscribir a las actuaciones dirigidas al diagnóstico y tratamiento de un paciente individual. El artículo 32 de la Ley General de Salud dice que se entiende por acto médico al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Siguiente. El Colegio Médico en su Código de Ética dice que el acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de la enfermedad o salud de una persona. Es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico, y en su artículo 4 precisa que el acto médico es lo fundamental del trabajo del médico cirujano, lo cual se reafirma en el artículo 5 cuando dice que el acto médico se define como toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. La siguiente. En el año 2018, el MINSA sacó esta directiva sobre la norma técnica de salud para la gestión de historia clínica. ¿Y por qué la traigo? Porque este enunciado me parece bastante correcto. Es toda acción o disposición que realice el médico, esto lo recoge el artículo 5 de la Ley de Creación del Colegio Médico, en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los diferentes actos que ya hemos mencionado. ¿Y por qué me parece importante? Porque hace una diferenciación clara con lo que es el acto de salud, la siguiente. Acto de salud o acto sanitario es toda acción o actividad que realizan los otros profesionales de la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud según corresponda y que se brinda a paciente, familia y comunidad. La siguiente.
Por lo tanto, el único profesional de la salud autorizado para realizar el acto médico es el médico cirujano. El Estado autoriza al médico a ejercer la profesión médica por medio del título profesional otorgado por la universidad, quien le da la competencia para hacerlo. Quien haga el acto médico no siendo médico, realiza lo que se llama ejercicio ilegal de la medicina. Siguiente. Por lo tanto, el acto médico solamente puede ser realizado por el médico, y para que se cumpla este acto se requiere de por lo menos 2 personas, el médico y el paciente. Siguiente. En nuestro país continuamente tenemos noticias acerca de intrusismo en la profesión médica. El médico, según la Real Academia de la Lengua Española, es la persona legalmente autorizada para profesar la medicina. No existe ninguna definición de otro profesional de la salud que tenga en su definición lingüística o normativa de manera explícita o implícita la autorización para ejercer la medicina. Siguiente. El acto médico tiene 2 aspectos. El objetivo y fin supremo de la medicina, que es conservar y enriquecer la salud y la vida, y curar o aliviar las enfermedades, y de no ser posible, acompañar a los pacientes en su dolor, en su enfermedad. Y por otro lado, la relación médico-paciente, que es la interacción esencial y fundamental del acto médico. Siguiente. La relación médico-paciente es la esencia del ejercicio de la medicina, es el elemento primordial en la práctica médica y se produce cada vez que un profesional a quien la estructura social y jurídica de un país, o sea, la sociedad, lo ha facultado como idóneo para ejercer la medicina y acepta la petición de otro miembro de la sociedad que acude en su búsqueda para su opinión, su consejo y su posible tratamiento y alivio de su dolor. Siguiente. Y se establece, y se establece por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes, por acción unilateral del médico en caso de emergencia, por solicitud de tercera persona o por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de una entidad privada o pública. La siguiente. No es solo, el acto médico no es solo una relación libre entre el médico y el paciente, sino que está determinada por el marco organizativo de la práctica médica y su relación con el conjunto social, es decir, con el entorno, con que sus estructuras y procesos influyen en el acto médico. Y tiene que ver con ciertos determinantes, dentro de los que destaca como parte importante el médico de acuerdo a su competencia, a su formación, y en esto tiene vital importancia y responsabilidad la universidad como ente formador de los profesionales médicos. Tiene que ver también los salarios disminuidos como ocurren en nuestro país, muchas veces obliga a que un médico tenga que estar laborando en diferentes sitios, atendiendo a velocidad en detrimento de la atención que se merece cada paciente. Asimismo, otro determinante son los servicios de salud. No es lo mismo la atención en el sector privado que en el sector público. El sector público generalmente escaso el recurso humano, el recurso tecnológico. En el sector privado probablemente no hay esta limitación del recurso tecnológico, pero las aseguradoras ven a los pacientes no como pacientes, sino como cosas. Y te dicen tienes que atender 4 o 5 pacientes en 1 hora y tienes que recetar una determinada cantidad de medicina y pedir y solicitar una determinada cantidad de análisis, porque si no te sales del cerco que se da para esto. La tecnología también es un determinante importante que va a ir en cuanto a la efectividad del acto médico. La siguiente. Entonces, en la relación médico-paciente hay, como le digo, diferentes intervinientes o determinantes, los conocimientos del médico, la habilidad, la competencia, el respeto hacia el paciente, la tecnología, el humanismo que va ligado con la ética médica. Siguiente. Tiene que ver, como digo, mucho con la ética. Es en Grecia donde la medicina surge como una disciplina desligada de la religión, y en los círculos hipocráticos se formulan los principios éticos del acto médico, deriva de la filosofía, disciplina que estudia los problemas morales, nos determina o apunta al comportamiento moral de la persona en el mundo, nos dice qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo correcto, lo incorrecto, lo reprobable, lo obligatorio. Por último, resuelve la inquietud respecto a qué es lo bueno a hacer y qué es lo malo a evitar. Siguiente. Entonces viene, como decía, de la filosofía, pasa por la ética aplicada, llegando en la década de los 70 a la bioética. La siguiente,
La ética aplicada o la ética médica une las normas de comportamiento adecuado, bueno o correcto en el campo de la atención al hombre enfermo. Tiene que ver con la actividad propia del médico. En los últimos tiempos la medicina ha sufrido un cambio importante. La posición tanto del médico como del paciente en la relación médico-paciente se ha permutado. El paciente ha pasado de una postura pasiva a una postura activa, desplazando a la postura patriarcal que tenía el médico, que tenía o se creía que tenía la autoridad de decir esto es lo que se hace y esto es lo que se hace. La siguiente. La bioética nace en la década del 70 y surge como consecuencia de tres factores fundamentales: el avance tecnológico, la investigación biomédica y la salud pública. La siguiente, y se basa en 4 principios bioéticos principales, dentro de otros como no maleficencia, no hacer daño; beneficencia, implica que el médico debe hacer el mayor bien posible; con justicia, implica que todas las personas deben ser tratadas por igual en todo acto médico y tener acceso a los recursos y servicios de salud con equidad; y autonomía, implica que el médico debe respetar el derecho de la persona a ejercer su autonomía en la toma de decisiones de su propia salud. Y aquí quiero hacer una precisión y una preocupación. Si bien es cierto, la autonomía es parte importante de la relación médico-paciente, y el médico tiene el derecho, la obligación de informar al paciente acerca de su estado y los diversos tratamientos, pienso que el médico no se debe limitar solamente a hacer la labor de un informante, decirle esto es lo que hay que hacer y usted decida. La autonomía tiene que tener ciertos límites, no puede ser absoluta, porque no se le puede dar al paciente la potestad de determinar qué es lo mejor para él, más aún cuando este paciente puede no tener la posibilidad de poder entender o comprender la magnitud de su enfermedad. La siguiente. El Código de Ética de nuestro Colegio Médico señala que la ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. La deontología médica, por otro lado, establece qué deben hacer y qué no deben hacer los médicos para el cumplimiento de los principios de la ética médica. La siguiente. Por lo tanto, pues, como decíamos, el acto médico no es solo la relación médico-paciente, sino que tiene determinantes. Siguiente, como ya lo mencionamos, la competencia del médico. Siguiente. La universidad, importantísima en la formación de los médicos. La siguiente. Los servicios de salud, tanto público, siguiente, como privado, siguiente, la tecnología, siguiente, y los aspectos éticos en relación a la integración de todos estos determinantes. Y finalmente, la siguiente, un determinante importante en nuestro medio, que es el ejercicio ilegal de la medicina, que atenta contra una relación contra un acto médico adecuado, por cuanto es ejercido por otros profesionales de la salud que no son médicos. En nuestro país, de un tiempo a esta parte, y no tan corto tiempo, diferentes profesionales de la salud vienen irrogándose la potestad de actuar como médicos sin serlo, poniendo en riesgo la vida y la salud de las poblaciones, sobre todo de menos recursos, que no permiten diferenciar entre lo que es un médico y diversos profesionales de la salud, ya que, como les digo, muchas veces se hacen pasar como médicos, tanto tecnólogos, obstetrices y diferentes profesionales. La siguiente. Me voy a permitir presentarles 3 situaciones. Muchas de las formas de ser y de hacer de los diferentes profesionales de la salud son legales, aunque no son correctas. En el año 2018, se han presentado 2 hasta 3 proyectos de ley. Se presentó este proyecto de ley para modificar la ley de salud mental, básicamente atentando el artículo 25 de la ley de salud mental que había sido aprobada, que decía que el diagnóstico y determinación de un problema de salud mental se realiza por médico psiquiatra colegiado con apoyo técnico del equipo de salud mental y en ausencia de este por médico cirujano colegiado. El Colegio de Psicólogos presentó este proyecto de ley y ¿qué pretendía? En ambos proyectos se planteaban que esta competencia también pueda ser asumido por el psicólogo, que no es médico y que no puede realizar un acto médico, y que en ausencia del
psiquiatra, antes de que el paciente pueda ser visto por el médico cirujano, tendría que ser visto por el psicólogo. Asimismo, que el médico cirujano solo puede intervenir si no hay un psicólogo disponible. Y pretendía también que el médico cirujano haga interconsultas al psicólogo en casos de emergencia psiquiátrica. Y había propuesto reemplazar la Junta Médica Psiquiátrica por una unidad de salud mental donde se tenía que contar con la participación de los psicólogos en esta Junta Médica, que por no ser médico no podía participar y por eso la cambiaban por una unidad de salud mental. Desde el Colegio Médico bloqueamos este proyecto de ley y no se dio. La siguiente. En el mismo año, un sector del Colegio de Tecnólogos presentó este otro proyecto de ley, porque la mayoría de cambios pasan a través del Congreso y no precisamente por la Comisión de Salud, sino por la Comisión de Trabajo o otras veces por la Comisión de Educación. En este proyecto de ley se pide el cambio de la denominación de fisioterapista por fisioterapeuta. Suena mejor, ¿no? Para confundirse con los médicos que hacen medicina física y rehabilitación. Se plantea la creación además de un colegio de fisioterapeutas separado del Colegio de Tecnólogos. El Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú expresó su rechazo a dicha propuesta por carácter antitécnico, ilegal e inconstitucional, pero no expresó su protesta siguiente contra esta ley que ya se ha aprobado hace mucho tiempo y no se puso en vigencia, que es la creación ilegal e indebida de una unidad orgánica de tecnología médica que vulnera el ordenamiento legal vigente, en especial de la Ley General de Salud y la Ley de Trabajo Médico. Este es el motivo por el cual seguramente ustedes habrán visto en los medios que los tecnólogos salen a las calles. Quieren que se implemente una unidad orgánica de tecnología médica paralela a la del patólogo clínico, o sea, dos cabezas para dirigir el mismo servicio. La siguiente. Esto es un poco risible, la verdad. En el 2018 también, en el 2020, el Colegio de Médicos Veterinarios propuso que se modifique el artículo 26 de la Ley General de Salud. ¿Qué dice la Ley General de Salud? Dice, solo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos, dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su aprobación. ¿Qué pedían los médicos veterinarios? Que se les incluya también dentro de la Ley General de Salud. Sin tener en cuenta el segundo párrafo de esta ley, que dice que al prescribir un medicamento se debe dar el nombre de marca, la forma farmacéutica, la posología, el periodo de administración, y asimismo están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones. O sea, tendrían que informar a las mascotas acerca de estos riesgos, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, esta ley felizmente no prosperó, el Colegio Médico nuevamente estuvo detrás de esto y logró bloquear y se aprobó sin que se incorpore al médico veterinario dentro del artículo 26, junto con el médico, el cirujano, dentista y la obstetriz, ¿no? Y como le digo, este segundo párrafo lo hacía inviable en cuanto a informar a los pacientes, que en este caso son los animales. La siguiente. Y no se apure, por favor. En el año de 1981, el Congreso dio esta ley, gobierno de Belaúnde de Terry, la ley 23346, que determina que se reconozca a la profesión de obstetricia como profesión médica. La siguiente, en el año 2006, el Colegio de Obstetrices, que así se llamó desde el año de 1975 hasta esta fecha, creó un proyecto de ley, el 28686, por el cual cambia de nombre, cambia de Colegio de Obstetrices a Colegio de Obstetras. Esto que ha generado en el camino, en estos casi 20 años que han pasado, o 18, siguiente, que aparezca una nueva especialidad que no se da en ninguna universidad, la especialidad del médico obstetra, porque han juntado, si una ley dice que yo me reconozco como profesión médica y en la otra soy obstetra, entonces soy médico obstetra. Y entonces aparecen tarjetas como esta, ¿no? De esta doctora especialista en ginecología, obstetricia y fertilidad, Colegio de Obstetricia del Perú. La siguiente. O los consultorios médico-obstétricos. La siguiente.
O, como les digo, la especialidad de médico obstetra, y acá abajito Colegio Obstetra del Perú. La siguiente, o este señor que es un licenciado en obstetricia, que hace ecografías y que en su propaganda pone descarte de hígado graso, cálculo renal, cálculo biliar, prostatitis. O sea, invadiendo los campos del cirujano general, del urólogo, del hepatólogo. Siguiente, y muy suelto de huesos pone pues doctor fulano de tal en sus registros. La siguiente. O esta obstetriz en una determinada posta que pone así rimbombantemente profesión médica porque la ley lo dice. La siguiente. Acá médico obstetra. La siguiente. Acá la doctora fulana de tal también haciendo sus recetas. Como le digo, en la práctica ha generado este tipo de situaciones que atentan contra el acto médico. La siguiente. También confunden a la opinión pública, se las invita a programas de televisión para hablar de infertilidad, que es una subespecialidad de la especialidad de gineco-obstetricia hecha por un sector de gente que se dedica a la infertilidad. Pero confunden tanto a los medios que las invitan a hablar de infertilidad. No solo de eso, van a ver, siguiente. También iban en otros campos, no sé si acá hay internistas, ofrecen servicios para el manejo del pie diabético. Me pregunto, ¿qué tiene que hacer una licenciada en obstetricia en manejo del pie diabético? Algo muy distante a la obstetricia, a la atención del embarazo, parto y puerperios. La siguiente. Confunden tanto que hasta incluso se les saluda por el Día del Médico Obstetra. Y el MINSA, en el Día de la Ginecología, que es el 30 de junio, saca un letrero grandazo saludando a las obstetrices. Lo que ha motivado que en más de una oportunidad la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Médico hayan protestado por no es error, por este horror. La siguiente. Bueno, y aparecen pues cursos para el manejo de cáncer de cuello uterino, diplomados en colposcopía, cuando en el año 2018 el mismo Ministerio de Salud modificó la guía práctica de atención para la prevención del cáncer de cuello uterino, diciendo que las obstetrices solamente pueden hacer toma de Papa Nicolau, toma de prueba molecular y examen visual. No pueden hacer colposcopía, no pueden hacer biopsia, no pueden hacer conización. La siguiente. Igualmente, otro curso, cáncer de cuello uterino. La siguiente. Las universidades no están ajenas a esto. La Universidad San Martín de Porres ofrece 2 segundas especialidades. Una en la atención primaria, convención de prevención, en el cáncer ginecológico. Y cuando uno ve la malla curricular no encuentra casi nada de prevención, encontrará 10% de prevención y 90% de manejo. Y tiene otra segunda especialidad en diagnóstico por imágenes. Y sin embargo, el mismo MINSA ha sacado hasta 4 informes, opiniones e informes, uno de ellos a solicitud del Colegio Médico, precisando que no tienen autorización para hacer ecografía ni obstétrica, ni ginecológica, ni de otro punto. Menos aún de abdomen, porque hacen hasta de muslo, de hígado, de todo hacen, ¿no? Y también hay la directiva esta que no pueden hacer colposcopía, pero esta es letra muerta. En este país, como dice, todo el mundo hace lo que le da la gana. La siguiente. Siguiente. Otra universidad, segunda especialidad, prevención y control del cáncer ginecológico. El diploma que da mi Universidad San Marcos, y todavía ojalá se mantenga así, dice licenciada o licenciado en obstetricia. La mayoría de universidades hace eso. La pregunta es, ¿cómo es que un profesional de la salud que tiene un título que dice licenciada en obstetricia, que su perfil está diseñado para la atención del embarazo, parto y puerperio normales, termina haciendo una segunda especialidad en una materia netamente ginecológica y más aún, gineco-oncológica? Y cuando hemos ido a SUNEDO a decir, oye, ¿cómo es que pasa esto? Sí, pues esto pasa, pero todavía no estamos llegando a esa parte, recién estamos viendo lo del licenciamiento. Y la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo por el cual estas universidades
ofrecen este tipo de segundas especializaciones, siendo conscientes de que no está dentro de su perfil, es un afán netamente económico. La siguiente. ¿Y a qué da lugar esto? A que aparezcan consultorios regentados no por médicos, no ofreciendo tamizaje y tratamiento. Acá en letras chiquitas se puede ver, no, genotipificación, conización y todas las cosas, manejo de verrugas. Entonces, poniendo, como le digo, en riesgo y no estando autorizadas para hacer esto. La siguiente. Esta otra receta, atendiendo a un varón. La siguiente. Utilizan el certificado del colegio médico, ¿no? Utilizan el certificado del colegio médico para dar certificación a sus atenciones. La siguiente. Acá, tratando acarosis. La siguiente. Acá invadiendo el campo del doctor Urquizo, atendiendo a un paciente pediátrico. Y miren, esto es de Ripley. ¿Cómo dice acá? Receta hecha por un médico. Acá al costadito, no cambiar la receta. Y dado por una obstetriz. La siguiente. Vean esto, polifarmacia. La siguiente. Otra receta pediátrica, 5 años, diagnóstico, émesis y enfermedad diarreica aguda. Siguiente. Siguiente. Los oftalmólogos no se salvan. Conjuntivitis aguda. Por eso les digo, el acto médico, que es una acción tan noble que ejerce el médico con su paciente, en nuestro país viene siendo canibalizado, ¿no? Por diferentes profesiones. Yo les presento esto por la especialidad que yo tengo. Igual ocurrirá a los que hacen tratamientos de los tecnólogos de medicina física y rehabilitación, que ya no pasan por el médico de rehabilitación, sino que ellos mismos seguramente diagnostican y tratan y dicen qué es lo que deben hacer en sus gabinetes. La siguiente. Otro certificado del colegio médico. ¿Y qué certifica? Conjuntivitis aguda. La siguiente. Miren esto. 2 pacientes diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicinas. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hecho por la misma persona en el mismo sitio, pacientes diferentes, y encuentran acá que se da indicación de antibióticos por 30 días. Esto está ocurriendo en nuestro país, todos los días. La siguiente. La Ley General de Salud dice que en el artículo 35, quienes desarrollan actividades profesionales técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las personas, se limitarán a ejercerlas en el área que el título, certificado o autorización legalmente expedido determine. Esto es letra muerta. Como dicen, en tierra peruana todo el mundo hace lo que le da la gana. A vista y paciencia del MINSA, que no ejerce su rol rector. La siguiente. Siguiente. La salud es un derecho humano contemplado por la Organización Mundial de Salud y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente. Le corresponde al Estado, a través del MINSA, la obligación de respetar, proteger y facilitar su ejercicio. De la manera como se formulen y se apliquen las políticas y programas de la salud, se puede promover o también violar los derechos humanos, como vamos a ver la siguiente. Por lo tanto, se deben adoptar medidas orientadas a respetar y proteger el derecho de todas las personas a ser atendidas por personal idóneo con competencias adecuadas y definidas, independientemente de su condición social y económica y del lugar donde vivan. Para lograr una atención de calidad, el Estado está obligado a tener profesionales con perfiles definidos que brinden atención en el ámbito de sus competencias y no fomentar el intrusismo. La siguiente. Muchas veces se argumenta que donde no hay médico, alguien tiene que hacerlo. La falta de profesionales especializados
hace que se tomen decisiones que aparentemente son benefactoras para las poblaciones, pero realmente se corre el riesgo de vulnerar este principio muchas veces, porque muchas veces no se capacitan a esas personas que están en lugares más alejados, sino a personas que trabajan en Lima, enseñándole competencias que no son de su competencia, llámese curso de colposcopía, de ecografía, y con las compañías que venden ecógrafos y colposcopios en la puerta de estos eventos. Siguiente. Primum non nocere es un principio ético de los mínimos, es un derecho de la sociedad y la gestión pública. Debemos prevenir el evento adverso que se puede ocasionar durante el proceso de la atención. Esto puede ocurrir dentro del proceso de la atención de un acto médico hecho por un médico, claro que sí, pero con mayor riesgo cuando este acto de salud es realizado por un profesional no médico que, peor aún, no puede resolver las competencias que se generan muchas veces de su accionar. La siguiente. Es de justicia y equidad que las y los pacientes atendidos en hospitales públicos o clínicas privadas tengan la posibilidad de ser atendidos por especialistas. La siguiente. Esto, hay una colisión entre lo legal con lo ético. Durante muchos años se reconoce al médico especialista en la mujer como el médico ginecólogo obstetra. Esto es cierto, es legal y es ético. Las profesionales obstetrices han logrado que se cambie el nombre de su colegio por Colegio de Obstetras y ellas se han arrogado la potestad de hacer extensivo este cambio de su colegio a su denominación, llamándose ahora obstetras. El cambio es legal, el cambio del nombre del colegio, pero ocasiona con mucha frecuencia que la población peruana crea que el obstetra es médico, cosa que no es cierta y mucho menos es ética. La siguiente. No, la anterior, ahí nomás. Se arguye que todas las personas tienen derecho a su desarrollo profesional, a su desarrollo económico, a su desarrollo laboral, lo cual es cierto. Pero, lo siguiente, esto no autoriza a un profesional a ejercer actos propios de otra profesión, más aún si con estos actos se pone en riesgo la salud de las personas. O sea, todo el mundo tiene derecho a su desarrollo académico, pero dentro del perfil de competencias que la universidad le dio cuando le dio su título correspondiente, no hacer otro tipo de acciones que no le corresponde. El desarrollo académico y profesional debe darse dentro del perfil profesional que se obtiene en la universidad y que está legalmente validado por su título profesional. Mi título dice médico cirujano y tengo otro título que dice médico ginecobstetra. Yo no voy a sacar pues amígdalas, por más que sea médico, ¿no es cierto? Eso es intrusismo. Un profesional de la salud que se mete dentro del campo médico hace ejercicio ilegal de la medicina. Y también hay bastante intrusismo dentro del sector médico, que es algo que también tenemos que autocriticarnos y que hay que corregir. La siguiente. Bueno, este es solo un hecho anecdótico. Hace un mes o menos pidieron una opinión técnica al colegio médico para decir si las obstetrices podían hacer ecografías, pero no porque una obstetriz había hecho una ecografía, sino una técnica en enfermería había hecho una ecografía dirigida virtualmente por una obstetriz para que realice la ecografía a distancia. Y preguntaban al colegio si este tipo de cosas ocurren en nuestro país. La siguiente. Otra cosa que no está en la presentación, porque ocurrió hace muy pocos días, es que una congresista ha presentado un proyecto de ley contra la violencia obstétrica. Y salió en los medios diciendo los médicos cirujanos que hagan cesáreas innecesarias tendrán pena privativa de la libertad de hasta 12 años. ¿No? Entonces, desde un tiempo a esta parte hay toda una tendencia de este gremio de decir que ellas realizan lo que se llama parto respetado o humanizado. Y que los médicos ginecobstetras hacemos violencia obstétrica porque hacemos cesáreas en demasía e innecesarias. Y acá vuelvo a tomar lo de la autonomía. Cuando la paciente dice yo quiero parto vaginal, se dice hay que respetar su autonomía. Y el parto debe ser por vía vaginal, siempre que sea posible, que se garantice que ese niño salga en condiciones adecuadas para su desarrollo posterior. Pero con esto de la autonomía,
se viene incrementando en Europa y en varias partes de América su autonomía a decidir que no quiere parto, sino que quiere cesárea. Cuando yo salí de San Bartolomé, salí así, ¿no? Esto se hace A, B, C. Entonces venía una paciente y me decía, doctor, yo quiero cesárea. Y decía, no, discúlpeme, cámbiese de médico, yo no puedo hacer eso. Bueno, se cambiaba de médico y otro lo operaba, pues, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y aparece esto de la autonomía, ¿no? El derecho que tiene la paciente a decidir por ella. Entonces, yo planteaba en un documento que hemos sacado del Colegio Médico protestando por esta ley porque está dirigida solamente ¿a quién? A los médicos. ¿Quién hace cesárea? ¿Solo el médico ginecobstetra o el médico cirujano? Las obstetrices no. Por lo tanto, ¿quién estará detrás de este proyecto de ley? Entonces, la violencia obstétrica es toda aquella situación que va en contra de lo que la paciente quiere. Y por eso le decía hace un momento y hacía esta reflexión. Tiene que haber un límite para la autonomía, ¿no? El límite en el cual tú dices, mira, hasta aquí se puede aceptar lo que tú pidas, pero esto va en contra de tu salud y tenemos que tener la capacidad de hacerle entender al paciente del riesgo que esto implica. Para finalizar, el acto médico es lo fundamental del trabajo médico y debemos defenderlo. Los actos médicos son de exclusivo ejercicio del profesional médico. El acto médico es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico. Escuchaba a mi amigo y compañero de promoción, el doctor Podestá, en la mañana, que delineaba cómo debería ser la formación del médico, del estudiante de medicina, en cuanto a su rol social, a su rol científico, humanista. Otra cosa que creo le falta ahí es enseñarles a defender el acto médico, ¿no? Porque es la razón de ser de todos nosotros, los que hemos estudiado medicina. Debemos defender, no por defendernos nosotros, sino por defender el derecho de todas las personas a ser atendidos por el personal idóneo para la patología que padecen. La siguiente. Siguiente. Bueno, de acuerdo a lo que les he presentado, yo decía, les voy a desnudar el acto médico. El acto médico no es lo que nosotros creemos que es, aquella relación del médico, el paciente en el hospital, al frente de su cama, en el consultorio. No, es lo que yo les he presentado, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo con el acto médico, que no solo lo realiza el médico. Y esto ocurre mucho más frecuente de lo que ustedes piensan. Y está ocurriendo frente a nosotros y estamos haciendo muy poco por cambiarlo. Y llevar del caos que hay en este momento al orden no es fácil. En esta tarea tenemos hace mucho tiempo, y acá está Raúl Urquizo, que desde hace 5 años venimos alineados en la defensa del acto médico contra el ejercicio ilegal de la medicina. Lo siguiente, y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mirando y no hacemos nada que esto siga ocurriendo? No, tenemos que sensibilizar a las diferentes instituciones que tienen que ver con la defensa de los pacientes, con la defensa del acto médico, a que tenemos que tomar acción. Siguiente, atravesar el mar simplemente no se hace mirando el agua, sino tomando la acción de atravesarlo. Y yo creo que tenemos la obligación moral y la responsabilidad de levantar nuestra voz de protesta y de alerta contra esto que viene ocurriendo. La siguiente. Porque lo que está mal aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien aunque no lo haga nadie o lo haga muy poca gente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Alfredo Celis. Si hubiera alguna pregunta al respecto, doctor Agustín Isa, doctora Lucy López. Quiero agradecer al doctor Celis por su presentación. Sé que él es uno de los antiguos luchadores por la defensa del acto médico, pero yo quisiera un poco poner esto en el contexto de lo que ha ocurrido en Perú, ¿no? En primer lugar, ha habido un problema lingüístico, ¿okay?, que comienza con los enfermeros. O sea, la enfermería era una profesión de mujeres. Cuando empiezan a ingresar hombres a las carreras de enfermería, entonces ya no se pueden llamar enfermeras. Entonces hay que llamarles enfermeros.
Se aprovechan los enfermeros y le cambian el título a colegio de enfermeros. Desde el punto de vista lingüístico, eso es correcto. Las obstetrices, que son mucho más agresivas que todas las profesiones médicas, pues esto ya lo sabemos todos, aprovechan cuando ingresan hombres a las carreras de obstetricia. Y entonces a un hombre no se le puede llamar obstetriz. Entonces se consulta a los especialistas en lingüística, el masculino de obstetriz es obstetra, pues. Y se aprovechan, porque son muy buenas en el aprovechamiento, y entonces cambian el nombre a obstetra con otros argumentos adicionales. Pero en el campo de la obstetricia, que es probablemente el más crítico de todos, lo que ocurre es que, y me van a disculpar los ginecobstetras, son en una buena parte los responsables de esto. Porque los cuerpos médicos de obstetricia, de ginecobstetricia de los hospitales, entrenan a las obstetrices en una serie de procedimientos que están limitados a los médicos. Porque viene el aspecto comercial, ¿no es cierto? Vamos a entrenar a tanto, vamos a cobrar tanto, y pasa igualito que con los posgrados de las facultades con las universidades, donde el sacar una maestría es una fuente de negocio. O sea, todos estamos en las universidades y sabemos que eso es así, ¿no es cierto? No en todas, pero es así. Y así aparecen en virtud de la autonomía universitaria el hecho de que una facultad decida hacer un posgrado, un diplomado en una facultad, y en virtud de su autonomía se queda ahí, pues, y lo hace. Eso desde el punto de vista procedimental de lo que ha venido ocurriendo en el Perú. El otro comentario y entonces sí hay que defender el acto médico, con esto no quiero de ninguna manera objetar el tema. Pero hay algo también que es el avance de la tecnología y el límite de las profesiones. Y eso va cambiando con el tiempo. En otros países, algunas profesiones hacen el acto sanitario. En Estados Unidos, el médico funciona con una assistant physician, que es una enfermera y que hace acto médico. Lo que tenemos nietos en Estados Unidos dicen que hoy te atendió el pediatra. No me atendió el assistant physician, que es una enfermera que está entrenada para hacer ciertas cosas bajo la supervisión médica. Entonces el conocimiento, la tecnología ha ido borrando en una buena parte, o profundizando o borrando los límites de las especialidades y de las subespecialidades. Ahora no solamente hay oculista, pues oftalmólogo, el de retina y el de córnea, ¿no? Y el del humor vítreo, y entonces las subespecialidades empiezan a profundizarse y a separarse, y entonces empiezan a imbrincarse con algunas otras especialidades. El asunto de la ecografía es un tema clarísimo. Antes era patrimonio de los especialistas en imágenes, y ahora la ecografía lo hacen un montón. Y lo hace, por supuesto, gente como la que el doctor Celis ha presentado, que no tiene ninguna preparación y que excede su límite. De tal manera que yo estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Celis, que nosotros como médicos tenemos que defender el acto médico, tenemos que defender los límites, pero que tenemos que tener también la lucidez de entender de que el conocimiento va aumentando, que la profundidad de los conocimientos va aumentando, y que en los límites de las profesiones y de las subespecialidades se va haciendo borroso también. Felicitaciones al doctor Celis por su presentación, pero ahí lo he picado un poco como para que me responda. Sí. En esto sí vamos a discrepar un poco. Es el asunto de la autonomía en la decisión. Y es un problema bien serio de ética, ¿no? Es un problema bien serio de ética. Todos nosotros hemos aprendido con esta enseñanza vertical que nos decían nuestros profesores: oye, cuando un paciente te discuta, tú le dices lo siguiente. A mí me lo han dicho, o sea que lo recuerdo, ¿no? ¿Quién estudia medicina? ¿Tú o yo? Yo, ¿no es cierto? Yo he estudiado 9 años, he estudiado ahora 8, ya. Y además 3 años de especialidad. ¿Tú cuántos has estudiado? Nada. Entonces tú vas a hacer lo que yo te diga, porque el que sabe soy yo. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Y se acabó porque el dueño de su cuerpo y de su mente es el paciente. Si el paciente dice no,
es no. La labor nuestra es explicarle bien. Es explicarle bien los pros, los contras. O sea, hay una labor médica bien importante. Decir, mira, yo te recomiendo esto porque esto es lo mejor para ti. Pero yo no quiero, yo en internet he leído, porque es la clásica, ¿no? En internet he leído, entonces hay que responderle. Pero la decisión es del paciente. Ya no puede ser una decisión limitada, a no ser que el paciente tenga problemas mentales y esté en una situación física y mental de no poder dar una opinión sobre su propio problema de salud. Esa es la limitante. ¿Verdad? Es un tema complicado, pero... Interesante. Voy a responder las 3 apreciaciones que ha hecho. No, en cuanto a la denominación, se dio una discusión en el Congreso y tengo ahí un comentario de la doctora Marta Hildebrand en relación a esto, que decía que el masculino de obstetriz no es obstetra. El masculino, cuando termina en triz, como emperatriz, es emperador, o como actriz es actor, y tendría que ser obstetor si fuera el masculino, no obstetra. Entonces, eso lo han hecho con su... Sí, y el argumento para cambiarle el nombre fue ese, que al comienzo todas eran mujeres, pero después aparecieron algunos varones estudiando obstetriz y que era peyorativo llamarle obstetriz y que por esto tendría que llamarse obstetra. Licenciado en obstetricia, licenciada en obstetricia, y está perfecto. Como hay en otros sitios, matronas y matrones. ¿Cierto? Eso en la primera cuestión. La segunda cuestión era en relación a... Se me pasó cuál era la segunda. Bueno, me voy para la tercera, para cerrar la segunda ahí. Eso es relativamente cierto. Yo he estado en España entrenándome en ecografía y las obstetrices y enfermeras hacían ecografía. Hacían el acto técnico de captar imágenes. Y había unas pantallas donde estaban los médicos del servicio mirando lo que ellos hacían y ellos hacían el informe. No lo hacían ellos. Ellas captaban las imágenes. Y esas personas no tienen un consultorio donde ofertan el servicio de obstetricia, porque culturalmente son diferentes a nosotros. Acá nosotros le damos así y nos pasamos hasta allá, ¿no es cierto? Entonces, en el INEM se les enseñó a hacer colposcopía porque era una necesidad para aquellos lugares. ¿Qué hicieron? Bueno, ahora tienen montados sus consultorios con colposcopio, hacen sus cursos y dicen que saben más que los oncólogos del INEM, ¿no? Porque eso ya es una cuestión cultural, ¿no? En relación a la autonomía, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero pienso que esta autonomía tenemos que darle algún límite, no puede ser ilimitado. Y le cuento 2 anécdotas chiquititas. Veo una paciente en mi consultorio de esas media modernas, con pensamientos medio europeos, y me dice, mi doctor Celi, venido a verlo acá, me lo han recomendado, pero yo quiero decirle que solamente si mi hijo se está muriendo, usted me hace una cesárea. Bueno, si yo espero a que se esté muriendo, probablemente ese chico va a salir mal y me va a meter un juicio. Entonces dije, ¿sabe qué? Disculpe, pero mejor busque otra persona. Yo no la puedo ver. Segunda anécdota. Paciente amiga mía, 46 años, útero miomatoso, sangrado. Le digo, mira, hay que operarte. Mi recomendación es sacar el útero y sacarle los 2 ovarios. ¿Pero por qué me vas a sacar los ovarios? Mira, tienes 46 años, esos ovarios tendrán pues para 3, 4 meses más. Y dejarlos siempre es un riesgo para el cáncer de ovario. No, que mi ovario, que mis... Bueno, yo te aconsejo eso, finalmente tú ya, le dejo un ovario. A los 4 años, cáncer de ovario. Le digo, cáncer de ovario. Pero ¿y cómo? ¿Tú me operaste? Sí, pues te operé. ¿Te acuerdas que te dije que hay que sacar los 2? Sí, pues, pero tú eres el médico, debiste convencerme. No, yo soy el paciente. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Y hay pacientes y pacientes, no todos tienen el mismo nivel cultural, como dice, para entrar a internet ya venir informado de antes. Hay gente que no entiende un mínimo de lo que le estás diciendo y darle la potestad de que esa paciente decida, tampoco es imponerle,
explicarle lo mejor posible, pero hay personas que así expliquen, simplemente no lo entienden. Esas son las preocupaciones o inquietudes que yo tengo en relación a la autonomía. No es que esté en contra de esta nueva forma de verla, totalmente de acuerdo contra esa actitud patriarcal de antes, yo soy el médico y se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Y finalmente, para terminar, cortito, 30 segundos, cuando hablo de la defensa del acto médico, porque el problema no solo los obstetrices, los tecnólogos nos están invadiendo, los psicólogos también, las nutricionistas por otro lado, los biólogos también. Si no defendemos el acto médico, no por defendernos nosotros, sino en la esencia del acto médico, esto está camino a convertirse en tierra de nadie. Como usted dijo, el médico está pensando en la subespecialización de la subespecialización de la subespecialización y lo demás no me importa. Y para eso uno no estudió medicina. Muchas gracias, doctor Celis. Y doctora Lucy López. Ya estamos en el momento de la inauguración. Yo le felicito al doctor Celis, realmente cada vez que explica con todo el detalle el acto médico, inspira, ¿no? Y también, siguiendo la presentación, define el acto médico con un primer objetivo en la presentación, que es la de generar salud, promover la salud, ¿no? Y entonces me pregunto si es que cuando se habla de la relación médico-paciente, entra en la ecuación la vinculación del médico con la población que es sana, que no es paciente, que no está en el consultorio, que no está en el hospital, pero que es tributaria del consejo del médico en su familia, en su comunidad, para que adopte la práctica del cuidado de su salud. Entonces, pregunto si cuando se dice médico-paciente se infiere ya esta relación o necesitamos cambiar esa relación. Si necesitamos cambiar el término o explicarlo mejor, porque como dijo el doctor Podestá, en la academia nosotros formamos a los profesionales de salud, ¿no? Entonces necesitamos en algunas veces aclarar que la relación del médico es con la persona, sea paciente o esté sana, ¿no? Y ojo, que eso nos lleva a otro paso, porque en la Facultad de Medicina formamos a médicos, a enfermeras, a tecnólogos, a nutricionistas, quienes manejan un común denominador de acciones de promoción a la salud, todos ellos, en una forma transdisciplinaria se diría. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a una comunidad, el asunto de la higiene, el asunto de la nutrición, el asunto del trato respetuoso, etcétera, no es diferente lo que aprende un médico de un tecnólogo, una nutricionista. Entonces hay un común denominador, ¿no? Me pregunto si también debemos ir pensando en mover esos límites y darle sentido a lo que estamos diciendo como objetivo del acto médico, que defiendo totalmente desde el punto de vista, ¿no? Gracias. Cuando se presentó la definición de acto de salud, se hizo mención que corresponde a los otros profesionales de la salud y ahí incluía prevención y promoción de salud, lo cual estaba excluyendo al médico de esa actividad. Creo que lo que dice la doctora es correcto. Cuando hacen los círculos médico-paciente, no está incluyendo al sano. Y creo que esa es otra misión que tiene el médico y que es para un mayor número de población que lo que los enfermos. Sí, los dos comentarios son totalmente pertinentes, pero el problema fundamental ahorita es en el vínculo médico-paciente del acto médico en sí, del paciente enfermo. Obviamente que hay otras áreas donde el médico también participa, como bien se ha dicho, la promoción, la prevención de la enfermedad de la persona sana. Y este es un espacio para diversos actores, no solamente el médico hace esto, sino
los otros actores o los otros profesionales de salud que son parte importante del equipo. No, la presentación no tiene que ser excluyente de, sino inclusiva. A lo que estamos aquí es, para no llamarle engaño, sino a no informar adecuadamente a los pacientes que aquella persona que no está preparada para prestar una atención médica no se lo haga saber al paciente. Si el paciente dice, mire, yo soy lo que sea, pero la voy a atender y el paciente acepta, bueno, es su derecho, pues, pero debe informarle que ella no es lo que la paciente está creyendo que es, si la ve de blanco, si lo ve con un estetoscopio. No, pero yo creo que son sí pertinentes y todo esto es susceptible de ser renovable y perfectible en el tiempo. Muy bien. Finalmente la doctora Andrea Rondón Raúl, tenía una pregunta y concluimos con la presentación. Bien, buenos días con todos. Doctor Celis, felicitaciones. Es un tema que realmente lo hemos visto en los hospitales, pero también los ginecobstetras, nuestros colegas, dieron el campo a que las obstetrices tomen esta decisión de hacerse obstetras, porque dejaban a ellos, a ellas, a que hicieran su trabajo. Eso lo podemos haber observado en los hospitales, pero no va el tema a eso. Lo que sí también quería incluir era el tema en las universidades. Los grados académicos de doctores está haciendo que las licenciadas en enfermería se digan, yo soy la doctora en crecimiento y desarrollo, de tal manera que hasta están aperturando sus consultas médicas, no sé cómo llamarlas, y eso debemos ver, ser vigilantes, porque también va a surgir un grave problema, como usted también ya lo ha indicado y como también lo explicó el presidente, que este es un tema que debemos cuidar, porque el acto médico es diferente a lo que ellos pudieran hacer. Muchas gracias. Muy bien.